Bueno, gracias a todos por venir. No sé si Damián, que es el editor, querías decir unas palabras, ¿no? Que ibas a hablarnos un saludo. Venga, saluda. Bueno, nada más para dar espacio a estas ponencias que nos esperan, que creemos que aparte de entrar en una profundidad bonita, importante, que toque fibras, también nos vamos a divertir, me parece, con Mariano. Y a mí estas presiones no, ¿eh? Nada, ¡El payaso! En nombre de Ciudad Nueva os damos las gracias por estar presentes aquí esta noche. Una noche especial, muy especial para nosotros, porque es el primer libro que presentamos en Madrid de Kyrie, la colección Kyrie Libros Ilustrados, de nuestro querido Francis. Sabéis vosotros que Francis fundó la editorial Kyrie años atrás, y después de un breve recorrido, breve pero intenso, el cual María también fue autora de uno de sus libros, y Mariano también, obviamente, se encontró con Ciudad Nueva, y de este encuentro ha nacido este espacio de reflexión, espacio de mirar al arte desde un lugar de belleza, pero de un lugar de belleza que refleje la mirada interior de lo que está escrito y del lector que lee. Por lo tanto, nace la colección Kyrie Libros Ilustrados, y como decía, esta noche es la primera presentación de un libro en Madrid de la colección Kyrie Libros Ilustrados. Así que sin más, los dejamos con esta gente formidable y que tengáis una buena noche. Gracias. Gracias. Pero también todos los libros que estaban antes en Kyrie, ¿no? Como el del Perro Zen y Cielo y Tierra, están de nuevo en la editorial, ¿no? En Ciudad Nueva. Vale, bueno, pues bienvenidos a todos, muchas gracias. Sabíais que uno de los invitados que iba a venir era Jaime Buigas, pero por motivos personales no ha podido asistir, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estar nosotros. Y yo voy a hacer nada más que el papel de moderador y de presentador, para que tengamos tiempo para hablar. Si luego sobra tiempo y queda tiempo, a lo mejor hago un comentario sobre el libro, pero yo creo que es mejor que empecéis vosotros y que luego haya un espacio de diálogo entre los ponentes, entre el público. Así que no sé si daros ya directamente la palabra, Mariano, para no quitar mucho tiempo. Así que adelante. Pues venga, Mariano. Te presento. Hombre, por favor. ¡El de podcast! Mariano, sí, muy conocido en España por hacer el podcast. ¡El podcast! Ya, es La suficiente. taberna de Platón, ¿no? Para mí sería como algo a medio camino, o sea, sería como un arquetipo. Le voy a presentar con una palabra, ¿no? Como un arquetipo que se mueve a medio camino entre el arquetipo del maestro y el del bufón cósmico, ¿no? Ese sería para mí Mariano. Si es que así no. que veremos hoy si se Y uno inclina más escribe hacia cosas un lado o hacia el serias. otro. ¿Tú has visto el Perro Zen? Que eso es una cosa ahí de llorar. ¿Tú no tienes gracia? Yo he llorado con el Perro Zen. Voy de profundo y luego nada. Bueno, a mí no me ha gustado. El libro regular, ¿no? No, hombre, en serio, va. Me voy a centrar. Tengo un montón de notitas, ¿eh? No me va a dar tiempo de decir nada. Pero bueno, a ver, lo primero es decir que está muy bonito. ¿Sabes? Porque es lo típico de que te llama María, que es una profesora, y entonces dice, tienes que presentar el libro. Y entonces dices, pues ¿qué digo? ¿Qué digo? Y dice, me ha gustado mucho, es muy bonito. Como si fueras un niño de clase, ¿no? Y luego ya te pones y dices, voy a leerlo bien a ver qué digo, ¿no? A mí me gusta mucho ya la introducción, o sea, la dedicatoria de entrada, porque ya los dos dedican ella a la alabanza como oración suprema, a la alabanza como oración suprema. Que así se dice rápido, pero ojo lo que está diciendo. Y él a los que le enseñaron a vaciarse, o sea, alabanza y vaciarse, que es muy franciscano, ¿no? Y muy lejano de la tendencia de nuestro tiempo. O sea, ¿hay algo que esté menos de moda que la alabanza y vaciarse? Es que es un libro que yo lo tengo apuntado después, pero lo voy a decir ahora. Cuando tú escribes para cine, teatro, televisión, lo que intentas es que lo que estás escribiendo resuene con el espíritu del tiempo. A mí esto me lo decía Sancho Gracia, que en paz descanse. Me decía, Mariano, el éxito de Curro Jiménez es que
iba reflejado al tiempo de los españoles de ese momento. O sea, todos querían ser bandoleros, ¿no? Porque habían salido de... O sea, digamos, representaba socialmente lo que la sociedad necesitaba experimentar, ¿sí? Pues no sé si la sociedad... O sea, sí, creo que sí que la sociedad necesita experimentar, pero desde luego que no está nada de moda esto, lo que enseña este libro. Entonces creo que es muy, muy necesario lo que enseña este libro, pero que va completamente a contra del tiempo, a contratendencia de lo que está pasando ahora. Y precisamente por eso es más necesario que nunca, porque a lo mejor es como una medicina, como dicen los chamanes, buena medicina, de lo contrario de lo que se nos promociona, fomenta, intenta conseguir y se nos dice desde todos los ámbitos, ¿no? Buigas no ha venido, pero tiene el prólogo es suyo y es un gran prólogo, ¿no? Entonces hay algunas ideas que yo dije, ya las dirá Buigas, pues no las digo yo. Pues ahora como no ha venido, se las fusilo. Porque dije, es que ya lo ha dicho en el prólogo lo que yo quería decir. Bueno, habla del gran otro, ¿no? El libro habla del gran otro. En realidad es Francisco y el Sultán. Ella no lo ha llamado Vida de Francisco, ni Francisco y los pajaritos. Lo ha llamado Francisco y el Sultán. O sea, el encuentro. Y en la portada de Francis es el encuentro. Es verdad que Francisco está de cara y el otro le de espaldas, pero es que el prota es Francisco. Tiene el plano bueno. Es el encuentro con el gran otro. ¿Qué es el gran otro? El gran otro es eso que no es yo. Pausa dramática. ¿Qué es eso que no es yo? Pues tienes que saber qué es yo para saber qué es el gran otro. Y cuanto más distante esté del yo, más otro es. Porque hay cosas que están más cerca del yo, aunque no sean el yo. O sea, si se cae si las inundaciones son en Valencia, nos llega mucho más que si las inundaciones son en Kuala Lumpur. No conocemos a ninguno. Todos son humanos, pero están más cerca del yo. Es una cosa simbólica. En realidad son completamente ajenos. ¿Me seguís? Entonces, el sarraceno es el gran otro. Es el más distante de mí. Por eso yo tengo que ir hacia el gran otro. Es la historia de una ida hacia el otro. Hacia el gran otro. El otro, en la pretensión de Francisco, bueno, esto no sabemos qué Francisco quería, pero por hablar, por no callar. O sea, él diría, pues voy a ir para allá, no para hacerme musulmán, claro. Diría, pues voy a ir para allá para transformarle o para que me mate. Que es muy interesante porque, como dice Mardía después, son dos grandes éxitos. También muy poco de moda eso, ¿no? El que te maten como gran éxito. Pero claro, esta movida de voy a ir hacia el otro para hacer que el otro piense como pienso yo, pues es no darle libertad al otro de ser el otro. Y yo enseño en mi teoría personal que la madurez llega cuando yo dejo de querer cambiar al otro. Específicamente a tus propios padres. Uno es mayor cuando ya no quiere que sus padres sean distintos y además cuando no le importa lo que sus padres piensen de él. Ojo, esto es un poco herejía, ¿no? Porque aquí hay padres. Con esto quiero decir que darle la libertad al gran otro es al final lo que hace Francisco, porque al final Francisco se vuelve. Dice, bueno, mira, pues me voy. ¿No me matas? No. ¿No quieres ser cristiano? No. ¿Alguien le he convencido? No. Pues mira, me voy. Pues me vuelvo para casa, ¿no? Y entonces es la historia de un fracaso. Que tampoco está muy de moda contar la historia de un fracaso. Un fracaso que en realidad, si nosotros no fracasamos, no aprendemos un carajo. Porque para que nosotros evolucionemos, el yo no tiene que tener la razón. Si el yo tiene la razón, pues dices, ya lo sabía yo. Y entonces ya no avanzas, ¿no? Pero esa pretensión de que voy a intentar transformar al otro o que el otro me mate y en el fondo tiene un punto de conseguir la gloria a través de eso, al final ni el otro me mata, entonces yo tengo que volverme a ser yo, ¿no? A vivir mi vida y dejar que el otro sea el otro.
Y a mí me parece muy interesante porque me recuerda a mi propio viaje a Japón, ¿no? Que siempre lo cuento, de que yo me fui allí a iluminarme como un pequeño saltamontes, ¿sabes? Y acabé medio pirado y volviéndome a España diciendo qué fracaso más estrepitoso, ¿sabes? Pero fatal, volví fatal. Y sin embargo, lo que pasó fue que encontré un Buda y le corté la cabeza, sin querer. Y me fui allí queriendo ser otro y acabé encontrándome a mí, porque se renunció la pretensión de ser el otro. Esa idea idealizada de yo voy a alcanzar no sé qué estado, ¿sí? Bueno, entonces, encontrar al otro y dejar al otro que sea el otro es amarle. Porque yo si lo quiero cambiar, pues ya te amaría más si fueras de otra manera, ¿no? O sea, el amor incondicional es sin condición. Sin condición. Por eso esto es una historia de paciencia, de fracaso, de entrega, de vaciado y de adoración, como ponen en el prólogo, ¿no? Que es lo contrario del mundo actual. Y dice Mardía no sé cuándo lo dice en algún momento. En algún momento dice ella, esto aquí lo dice, hay cosas que suceden en un momento concreto de la historia y a la vez suceden en la eternidad. Dice, y yo apunto, porque las historias suceden en la eternidad presente del ser humano. O sea, esto es una historia que puede ocurrir siempre, porque en realidad los teóricos, cuando contamos cosas, y tú haces aquí una estructura súper sofisticada del conocimiento de la psicología humana y la gente hace, pero no, le da igual, ¿sabes? A los 10 minutos se le ha olvidado. O sea, lo que a la gente se le quedan son las historias. Las historias te resuenan por dentro. Y Mardía, que es una estratosférica. ¿No? O sea, es una extractora de las esencias de las cosas, ¿no? Y ella te cuenta cómo hace los resúmenes de los libros y lo resumen una y otra vez y luego hace tal, y luego lo subraya y luego extrae el concepto del concepto del concepto. Bueno, pues mira, ahí se ve, ¿no? Ya tiene un libro así de gordo de Francisco que se ha leído, probablemente, y se lo ha estudiado bien, y ha sacado un librito pequeñito, porque es la quinta esencia de lo que debe ser, ¿no? Entonces, lo interesante es que se nos quede esta historia de puertas y espejos. Y dice, una fuerza empuja su alma. Me parece muy guay que la parte en que empieza a contar la historia ya no se plantee como que la voluntad de Francisco fue la dominante. Francisco tenía muy claras las ideas, ¿sabes? Y se hacía lo que él decía, ¿no? Porque es una entrega ya de entrada, ¿no? Una fuerza empuja su alma a hallar los límites de su mundo. Una fuerza, ¿no? Y nosotros vivimos con el sufrimiento continuo de que somos nosotros los que tenemos que elaborar esa vida y si nos va bien es culpa nuestra, o sea, si nos va bien nos lo apuntamos y si nos va mal es culpa nuestra. Y estamos ahí, ¿pero por qué? ¿Por qué me ha pasado esto? Y dice, porque si esto es una fuerza que empuja tu alma. ¿Entendéis lo que quiero decir? Ya Francisco iba con eso, pero el destino, porque lo quiere Alá, porque lo quiere Dios, iba con esa idea, ¿no? No podemos ser tan pretenciosos de creer que somos nosotros los que tenemos que ser productivos y rendir, que es lo contrario de todo este libro. Nosotros ahora en la sociedad nos enseñan a ser productivos y rendir, sobre todo, ¿no? Levántate a las 5 de la mañana, esfuérzate mucho, consigue cosas, ¿sabes? No pierdas el tiempo, invierte. Es como hacer... Este libro habla de no ser productivo y rendir. Quiero decir que me ha encantado los dibujos de Francis, las ilustraciones están maravillosas. Esta se la he pedido que la quiero poner en mi casa porque esto es totalmente mi espíritu, ¿no? Y hay dos cosas que transmite que es muy interesante. O sea, que son la luz, la mirada, tres cosas, la luz, la mirada y la inocencia, ¿no? Les decía antes, ¿por qué no haces ¿cómo se llama? ¿Cómo? Un Axis Mundi, no, un Salvator Mundi, ¿sabes? ¿Por qué no haces un Salvator Mundi como el de Leonardo, ¿no? La representación de Cristo mirando a cámara, o sea, mirando al espectador. Porque luz, inocencia y ojos, esos ojos hay que pintarlos. ¿Entendéis? De tantos años de terapia, tienes la capacidad de percibir la naturaleza profunda de la persona con mirarle a los ojos
o con que te enseñen una foto de alguien mirando a la cámara, ¿no? Y esos ojos transmiten esas cosas, esa inocencia que a mí me gusta en las ilustraciones de Francis, que van muy a tema del libro, ¿no? A la inocencia, la mirada y la luz. Ya. O sea, solo me quedan 128 notas, pero, o sea, ¿cuánto rato queda? Vale. 5 minutos. Vale. Luego, a Francisco le pasa todo tipo de desgracias al hombre, ¿vale? Y todas, dice que es que es muy... Francisco le encerró a su padre, que ya es la hostia, ¿no? Dice, enfermó. Dice, ¿que tú qué haces si tu padre te encierra y enfermas? ¿No? Encerrado y enfermo. Dice, una alegría insondable le inundó, ¿no? Una alegría insondable lo visitaba algunas veces. Que es como la contradicción total de que tú estés encerrado por tu padre, ¿no? Y a mí lo que me viene es la idea de que en este mundo que vivimos ahora, en el que la queja, el reproche, la exigencia, la reclamación, ¿sí? es lo que más de moda está. Todo el mundo está medio ofendido porque no es atendido como debería. ¿Veis esto? Y no nos damos cuenta de que no se puede ser siempre una estrellita. ¿Sabes? Eres como o sea, somos como una estrellita en el hotel del Congreso, o sea, del Festival de San Sebastián, diciendo, es que no me has dispuesto el té a la temperatura que a mí me gusta. Y esto es el espíritu de nuestro tiempo. Porque la evolución de Francisco en todo esto es a través de fracasos, sufrimientos, daños, un desastre, ¿no? Y él mantiene esa ilusión. Hice un meme de estos que se pasan por internet, ¿sabéis estos memes de perrito fuerte, perrito débil? ¿Los habéis visto? ¿Sabes? Pues se ve un perrito y ponía un perrito fuerte así y luego se ve otro ahí. Y entonces pone perrito, no pone perrito, pone camino espiritual antes, ¿no? Y dice, he ido andando hasta Arunachala en la India mientras me daba flagelaciones cristianas y genuflexiones puesto de ayahuasca, ¿sabes? En ayunas durante 10 años para tocar un segundo el manto de Ramana Maharshi, ¿no? Eso era antes. Y pone camino espiritual ahora. Y se ve no se oye bien el zoom. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, esta cosa de me lo tenéis que dar. Yo ya me he apuntado al curso, me lo tenéis que dar. ¿No? Es como voy a leer el libro y me lo tiene que dar el libro. Dices, el libro tienes que mirarlo mucho rato. Y tienes que mirar a ver qué extraes de cada frase. Estas frases, esta mujer las ha pensado. O sea, que tú te lo lees en 5 minutos, el libro. Bueno, pero te lo lees muy rápido y dices, muy bonito, sí, muy bonito. Pero es como sentarse delante de las meninas, ¿no? O sea, no puedes hacerlo, sí, las meninas. Y ya está. No puedes decir, muy bonito, muy bonito. Tienes que ver qué quiere decir, ¿no? ¿Qué es servir al Señor? Bueno. Ya, voy a hacer una más y lo dejamos, ¿vale? Para que esta gente también pueda hablar. Esta no la voy a hacer. Alguna nota que me guste. Iba a hablar del Papa Francisco, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Esto ya lo he dicho. Mira, lo podemos incluso dejar. Encontrarse con el otro como muralla, no como hogar, la pérdida del sentimiento de comunidad, del rito y por tanto del sentido. Vale. Me gusta. Al final, hay una cosa de la comunidad de los monjes, sí, y del ritual de ser monje, que hace que la vida coja sentido. Porque una de las cosas que le pasa a la historia de nuestro mundo actual es que está perdiendo el sentido. Porque cada vez que yo trabajo para el yo, el yo no tiene sentido en sí mismo. O sea, el yo no puede tener sentido porque el yo es una cosa que nos imaginamos que sucede. O sea, como es una cosa que nos creemos que existe, pues entonces le aplicamos características a un fantasma psíquico y entonces el yo no puede tener sentido porque directamente nunca ha estado, nada más que en nuestra imaginación y en la de los demás, ¿vale? Entonces, cuando yo renuncio a ese concepto y lo que hago es ir al encuentro,
a través de la comunidad, a través de la alabanza, a través del vaciado y a través del encuentro con el otro, para ser el otro, entonces las cosas tienen sentido. Y no requiere de que yo le encuentre el sentido. Nadie dice, oh, es que estoy de fiesta con mis amigos en un yate en Ibiza viendo una puesta de sol maravillosa con 2 cervezas pasándomelo súper bien. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Entendéis? Porque estoy fusionado con la puesta de sol, con mis amigos, con el entorno, con... Claro, estoy fusionado con el MDMA que me he tomado. Porque cuando yo trasciendo el yo, no requiere de sentido. Tiene el sentido en sí mismo en la experiencia, ¿no? Entonces, esto es una historia de trascendencia más allá de sí mismo. O sea, de trascender el conflicto con el padre, de la búsqueda del padre verdadero, del camino del intento, porque además este hombre, o sea, se quiere ir para allá y se acaba en Eslovenia, luego acaba en España, luego acaba en Egipto, dice, y nosotros diríamos, no sé ni el Zoom, y ya lo dejaríamos, ¿sabes? Pero este sigue y sigue y sigue y sigue intentándolo hasta que se encuentra con el sultán. El sultán, que no era bobo, porque probablemente no era bobo, le vio los ojos y dijo, a ver, este tío no tiene ni puta idea, pero tiene ojos de santo, porque era San Francisco. Y entonces se hicieron amigos. Y así el Francisco se unió, porque dice Mardía, y si lo dice porque lo ha estudiado, que estuvo mucho tiempo allí, ¿no? Y que le invitó. Un sultán no te invita mucho tiempo a pasar con él. ¿Entendés? Un sultán hace, sí, gracias. Un monje cristiano, sí. Si no dice matarlo, pues bastante es que te deje vivir, ¿no? Pero él está mucho tiempo con él, luego se harían amigos. ¿Y qué harían entonces? Pues probablemente darse cuenta de dejarle al otro ser el otro, poder amarle incondicionalmente y que cada uno le permita al otro ser el mismo. Y yo creo que esa es la gran enseñanza que hay aquí, ¿no? Es, voy a ir a la búsqueda del otro para transformarlo o para que yo muera en el intento, y ni mueres ni lo transformas. Y aún así eres Francisco de Asís. Y te llenas de llagas y ves arcángeles después. Luego no fue un error, sino que después él alcanzó el máximo nivel místico que se puede tener, ¿no? Entonces es un tiempo muy interesante este libro en nuestro tiempo, porque yo cuando salió Francisco el Papa de Roma y dijo, habemos Papa, y dijo, Bergoglio, no sé qué, y salió, y entonces yo dije, me gusta. Porque cuando salió Ratzinger se le veía al hombre preocupado, ¿sabes? O sea, hizo ahí... En el balcón, tú cuando estás diciendo, tú eres el Papa, ¿sabes? Te han dicho, sal ahí, que eres el Papa. Y entonces tú sales a que te vea el planeta entero. Dices, soy el Papa, ¿sabes? Me han elegido a mí. Entonces, si hay un momento donde inflar el ego, ese es el momento en el que te han elegido a ti el Papa de Roma, ¿vale? Y entonces digo, vemos Papa, Bergoglio. Y entonces salió y el hombre estaba mirando lo que pasaba. Se puso a mirar ahí, saludó a no sé qué, pasó un pájaro y le miró. ¿Sabes? Y yo dije, este tío no se está mirando a sí mismo en esa posición. Y dije, me gusta. Y luego dijeron, Papa Francisco. Y dije, me gusta más que nada. Ya, porque claro, porque se llamó Francisco en un momento donde hace mucha falta Francisco, porque vivimos en una hiperinflación mercantilista del yo y de la libertad, donde estamos completamente enfrentados en el otro, creyendo que el otro siempre está equivocado, o es gilipollas, o está manipulado, ¿sabes? No dándonos la libertad de ser en una individualidad brutal, sin ninguna alabanza y ningún vaciado, nada más que exigiendo que nuestros derechos y nuestros cuidados sean respetados porque yo lo valgo. Con lo cual, enhorabuena por haber escrito este libro que nos viene muy a cuento de los tiempos en los que vivimos. Fin. Me dan ganas de responderte un montón de cosas, pero solamente... ¡El podcast de Francisco! Solamente voy a decir una. Mardiano ha leído y resumido este libro. Ha leído, resumido y vuelto a resumir decenas y decenas de libros sobre Francisco, incluidas todas las fuentes medievales. Sí, tiene un pacto extraño con el tiempo. Pero sobre todo este, ¿no? Muy bien. Pues venga, Francis. Muy bien. Bueno, hemos dejado que Mariano sea el primero, que María sea la última, para que os quede un poco con la esencia, ¿no? Cuando hablaba Mariano, si os digo la verdad, yo no tenía pensado, a confesar. No lo voy a contar yo, porque me dice, ¿lo puedo contar?
Hombre, si Me ya lo dice- tienes que contar. Ya lo tiene que contar. Ahora ya. No, ya no lo cuento, que me da vergüenza. Me dice ayer, no, es que he hecho un pacto, he hecho un pacto. Bueno, a lo eso mejor no hay que consiste- contarlo. Y consiste en no prepararme nada y dejar que mañana suceda lo que tenga que suceder. Yo simplemente estoy a la escucha, no me preparo la presentación y que venga lo que venga, ¿no? Y entonces yo le dije, nada nuevo bajo el sol. Bueno, el pacto es con, el pacto es con Dios, con que yo le decía a ella que yo cuando ilustraba me ponía al servicio de Dios y lo hacía al 200%, con la condición de que Él me enviara el Espíritu Santo para hablar luego, porque yo soy incapaz Así poca cosa. de hablar. Chantajeando a Dios, ¿no? Para empezar. Pero vamos al libro. Hay algo que a mí me fascina del libro. Yo no siento cuando describimos la obra, yo no siento que sean nuestras, ¿no? Y con Mardía, que tengo ya experiencia de trabajar, no siento que sean nuestras. Todo el tiempo siento que formamos parte de algo y que la obra está ahí gracias a ese algo, ¿no? Pero en este libro lo he experimentado más aún en el sentido de que está representado todo el tiempo esencialmente el vacío, la luz. El protagonista es la luz del libro, ¿no? Te lo quito, Mariano. Si lo veis todo el tiempo, el referente principal, incluso hay algunas ilustraciones en el que el personaje de Francisco ni sale, ¿no? Aparece la luz. Y es este vacío que decía Mariano que es muy franciscano, ¿no? Francisco se minimiza, ¿no? Entonces el protagonista, en algunos casos, es que es hasta que ciega, ¿no? Hay un color que ciega. De tanto es así que nos pasó una cosa interesante en la impresión, fue que cuando se hace la obra hay que pasarla a colores pigmento, ¿vale? Están los colores luz y los colores pigmento. Entonces, nunca me había pasado que cuando lo pasamos a colores pigmento, la imprenta tiene una densidad de la tinta. Era la primera vez, llevo ilustrando y maquetando muchos libros, y la primera vez que me decían que la densidad del color era mayor a lo que podía soportar el papel, que no podía aguantar la cantidad de tinta que había que hacer algo con las imágenes. Entonces me parecía como muy significativo esa presencia de la luz, ¿no? Que para mí era toda la obra de Francisco, ¿no? Ha sido un poco todo el referente del libro, ¿no? Para mí, ¿no? Esta luz que cuando me ponía a ilustrarla, ¿no? Y cuando Mardía se metía en la obra, era un estado de paz. Era un estado en el que tú te conectabas, ¿no? con Dios, ¿no? Y esto es porque es una obra para contemplar. Mariano daba a las pistas antes, ¿no? La puedes leer, la puedes ver, pero esencialmente es contemplativa. Es vivir la experiencia de ese espacio, o sea, entre Francisco y el sultán, entre esos personajes, hay algo, y es esa luz que lo habita, que lo envuelve todo, ¿no? Esa es la unidad entre Francisco y el sultán. La unidad del libro es la luz que lo invade todo, ¿no? Entonces, para mí la experiencia de hacer un libro con Mardía siempre es, ya ella lo decía en otras ocasiones, ¿no? Es esta sensación de puente, pero no solamente de puente, sino es de que el puente es el motivo en sí mismo, es lo que está en medio de nosotros, ¿no? Entonces, cuando hago una obra con Mardía, para mí hace un retiro espiritual, ¿no?
para mí es orar cada una de las palabras que me conectan ahí con Francisco. A mí especialmente cuando ella me dijo que tenía en el corazón el episodio entre Francisco y el sultán. Yo también tenía este episodio en el corazón y me dijo ella que lo estaba investigando, lo estaba trabajando. Yo dije, yo quiero estar ahí, ¿no? Estar en ese encuentro, ¿no? Entonces surgió este proceso. Ella estaba metida en todo su proyecto y le dije, vamos a hacer una obra ilustrada. Ella no lo entendía al principio, que se podía hacer una obra ilustrada con todo el mamotreto, ¿no? de todo lo que decía Rafa, que estaba leyendo, que estaba intentando simplificar de ese encuentro entre Francisco y el sultán. Pero para mí era la ocasión de poder representar lo que habita entre ella y yo cuando creamos, ¿no? Es este encuentro que tiene Francisco con el sultán, el que yo tengo con ella, o el que yo puedo tener con Mariano o con el otro, ¿no? Y visualizarlo. Para mí era un reto muy importante, visualizar, o sea, dar forma a la luz, a lo que contempla, lo que lleva todo eso, era para mí un reto, ¿no? Entonces, yo solo estoy agradecido a todos ustedes de que estéis aquí compartiendo con nosotros esto, ¿no? Para mí ha sido estar todo el tiempo presente la alabanza, ¿no? Y este sentido de minimizarse, ¿no? Tanto es así que los nombres ni se ven de lo mínimo que son. Pues me decía Martía, ¿pero por qué lo pones tan? Digo, porque no somos nosotros. O sea, nos llevamos un tiempo un poco enfadados y todo. ¿Pero por qué lo pones? Y yo, pero porque no tenemos que vernos. Y dice, es que a Jaime Wigani se le ve, digo, pues ese menos todavía, si se ha hecho el prólogo. Nos ha llevado 3 meses dibujando. Y no se ven los nombres, ¿no? Que me estaba diciendo el editor de Ciudad Nueva, me está diciendo, pero es que no se ve, esto que cambiarlo. Digo, bueno, ya veremos la segunda edición. Yo a todo el mundo le he dicho que sí, que lo cambiaremos, pero bueno, ya veremos. Pero es muy significativo esta desaparición para mí de los nombres que desaparecen en la naturaleza, ¿no? Que es todo, ¿no? La naturaleza tiene una importancia en toda la obra y también para mí el Giotto. El Giotto aparece en toda la arquitectura de la obra porque para mí concebir a Dios, tengo mucha experiencia de Dios, pero a través de la belleza es un poco la vocación en la que yo me he encontrado, ¿no? Y por eso hago estas cosas, no lo hago por dinero. no lo puedo hacer por dinero, lo hago por vocación, ¿no? Entonces la belleza y que inunde todo hace que el otro pueda tener esta experiencia de contemplación, ¿no? Me estás mirando. ¿Cómo? Sí, o sea, me he quedado ahí. Bueno, me estaba contemplando, de hecho me estaba contemplando. No tengo mucho más. Creo que hay algunas anécdotas que por ahí que se pierden, ¿no? Pero la verdad para mí ha sido una suerte poder hacer esta obra con Mardía, también por esta, como digo, por esta experiencia entre ella y yo. Y cuando Mariano hablaba de los ojos, ¿no? Es verdad que en los ojos hay una mirada realmente que ves al otro. Pero especialmente hay una ilustración que es esta, que es clara con Francisco, que me contaba Mardía, ¿no? que era muy hermosa esta relación y que no se podía concebir a Francisco sin Clara. No se podía concebir todo lo que había hecho Francisco sin Clara, ¿no? Y Clara se había reservado el estar orando encerrada por Francisco, ¿no? No se podía concebir toda esa proyección externa de Francisco sin esa clausura de Clara, ¿no? Me decía Mardía, ¿no? O sea, ¿qué llama de amor podía haber compartido Francisco con
con Clara, ¿no? Entonces, especialmente esta ilustración me toca el corazón porque es la luz esa, ¿no? La luz de Dios. Gracias. Gracias, Francis. Qué emocionante. Yo también he visto que la luz era el verdadero protagonista del libro y he tenido la curiosidad de si esto tenía alguna relación con ilustrador, ¿no? Y claro que sí, ilustrador es el que da lustre, que es el que da brillo, que es el que da luz, ¿no? Que es lo que tú has hecho en este libro. Exactamente, y además desde una conexión, una cosa que se ve muy claro, tanto en el trabajo de Mardía, que yo he visto más de cerca, como en el de Francis, es que, como ellos dicen, intentan diluirse en la obra y ponerse al servicio de algo más grande, que no es una obra hecha, como ha comentado Mariano, desde el ego del artista, en el que yo quiero expresar lo que soy, sino que más bien ellos se han tachado a sí mismos para ponerse al servicio de algo mayor. Y yo creo que esta además es la llamada o la vocación básica de dos personas como ellos y la que todos deberíamos imitar un poco en nuestro tiempo, ¿no? Para acabar con esta polaridad o esta polarización en que siempre estamos metidos y que parece también que es uno de los males de la era, del tiempo y de la época en la que estamos. La única salida que yo veo es como la de Francisco, la de ponerse al servicio de esa búsqueda del otro, para del otro hacer uno, sin llegar a perder nunca su propia identidad y diluirse en esa paradoja. Hay una, y solo voy a decir esto, ¿vale? Hay una frase que leí en Hegel que me gusta mucho, que dice que una verdad, que una paradoja es una verdad puesta cabeza abajo, porque es una verdad de un nivel superior que penetra en un nivel inferior. Y cuando está yendo a buscar Francisco al sultán, a mí me parece que él está leyendo la realidad de su tiempo desde un nivel inferior, en el que solamente puede haber esas dos opciones o dos salidas que son las que plantea, no sé de dónde lo ha sacado esto Mardía, luego nos lo cuentas, que plantea Mardía en el libro, que él va o a morir mártir o a convertir al sultán. No contempla ninguna otra posibilidad. Solamente hay como una lucha de una tesis y una antítesis que pelean en el mismo nivel. Esto en mi lenguaje, que para mí, dice Mariano esto siempre de mí, que mi pedo es la dialéctica del todo y de las partes, ¿no? Hay una disciplina de nombre abolengo filosófico, la merología o mereología, del griego meros parte, que tiene que ver con esta relación entre el todo y las partes, y para mí es clave para entender la realidad, ¿no? Yo intento leer casi todos los ámbitos de la realidad desde ahí. Entonces, esa polaridad, ese pensar que yo tengo la razón y debo imponerla sobre los demás, que sería casi el mal de fondo de nuestra época, como decía, sería intentar poner el todo de mi parte. De alguna manera yo soy el que está con Dios, o el que está con los salvados, el que tiene la gracia, o el que tiene la verdad, la justicia, que son también nombres y atributos divinos. Y entonces la apertura de la paradoja sería abrirme, ir abriendo el corazón, como va haciendo Francisco en la obra, a través de Francis y de Mardía, para que haya una tercera posibilidad que al principio no está contemplada, que se resuelve en esa paradoja en la que Francisco sigue siendo más Francisco que nunca, encuentra su propia identidad y a la vez acoge perfectamente esa otredad que es el más otro imaginable, que sería el sultán sarraceno, y se da esa solución de contrarios en que se resuelve esa paradoja, ¿no? Yo quiero también animar a todos a hacer esta reflexión, ¿no? Cómo podemos encontrarnos con el otro en nosotros, con el otro en el otro, para llegar a amarlo, como decía Mariano. No, bueno, en realidad digo lo que decís vosotros, así que mejor que hable Mardía para justificar que estoy aquí también. Venga, que hable Mardía. Venga, muy bien. Bueno, buenas noches. ¿Está bien el reloj? Vamos bien de tiempo, ¿no? Para controlarme un poco. Buenas noches. Estos días he estado dando mucho vueltas en mi corazón para intentar plantear el agradecimiento que siento porque estéis aquí de manera precisa, ¿no? Cómo se agradece de manera precisa la presencia del otro, ¿no? Y entonces le daba vueltas y de repente iba en el coche y me sonó... me sonó la canción de Elton John, ¿no? De la de qué maravilloso es el mundo cuando tú estás aquí, ¿no? Una vida maravillosa es cuando tú estás aquí. Y dije, esto es lo preciso, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que decir yo a todos los que me acompañáis hoy? Muchos de vosotros muy significativos para mi vida, los tres que estáis aquí y muchos de los que estáis ahí. Pues es exactamente eso. Esa es la sensación de que la vida es maravillosa gracias
a que podéis estar ahí, a que vosotros estáis ahí y a que puedo compartir la vida con vosotros, ¿no? Y nosotros contigo. ¡Ole! ¡Ole! Y me pareció que eso era. Dije, esto es ser preciso, ¿no? Porque hay que buscar la precisión, ¿no? La adecuación, la coherencia, la cohesión, las 3 propiedades del texto, como se las enseño a mis alumnos. La precisión tiene que ver con poder conectar tu sinceridad interior con la verdad del mundo. Y ahí dije, esto ha dado en el clavo. Qué maravillosa es la vida porque tú estás aquí, ¿no? Y ese tú lo quería compartir con todos vosotros. Con cada uno tengo una relación particular y con algunos no tengo una relación particular, estrecha, pero el mero hecho de que estéis aquí hoy ya la fragua, ya la forja, ya la teje, ¿no? Y quería empezar por ahí hoy, porque esto es parte también de esta historia. Tengo la sensación, lo comentaba antes con Ana, que nos ha hecho una entrevista, es mucho más hermoso crear dos que crear solo. Yo he creado muchas obras solas, maravillosa, como una experiencia, perdón. Ha sido maravilloso crear sola, pero en la creación sola no hay tanta creatividad como cuando lo hacemos entre dos. Es decir, nuestros hijos, por ejemplo, están hechos entre dos, ¿no? Tenemos hijos y están hechos entre dos. Y es una experiencia, la de la maternidad, completamente maravillosa. El canal de YouTube lo tenemos entre dos. Y estas obras que hacemos entre dos, Francis y yo, generan una apertura en el alma. Por eso queríamos hablar también de dos, de Francisco y en el Sultán. Generan una apertura, generan una relación que siempre es de otro mundo y que te permite la maravillosa experiencia de abrirte a aquello que está más allá de todo lo que tú puedas imaginar. Porque cuando te abres a todo lo que está más allá, que tú logras concebir, de repente ¡pum!, penetra el milagro en tu vida. El milagro es hecho cotidiano. Lo único que nos pide el milagro para hacerse presente es que nos volvamos capaces de acogerlo, ¿no? Entonces, esa es la experiencia para mí, la experiencia creativa que comparto con Francis, tiene que ver con esto. Y vamos allá. Pensaba esta noche, digo, estamos contraprogramando Halloween. Esto es muy complicado, porque tenemos muchos amigos, mis propios hijos, los pobres, que les encanta Halloween, aunque hemos intentado no educarles en eso, porque a mí me parece aburridísimo lo de ir a hacer truco-trato, pero claro, a ellos les encanta. Y esto convertía esta noche en una situación un poco complicada. No lo hemos hecho aposta, ¿verdad, Francis? No había otro día en Espacio Ronda en que pudiéramos estar todos nosotros y en que la sala estuviera también abierta. O sea que no había otra opción, no nos ha dejado otra opción. Pero yo pensaba estos días, digo, imagínate, esto es lo que me venía al corazón cuando imaginaba este momento, imagínate a Francisco encendiendo una llamita, ¿no? Encendiendo un poquito de fuego en cada uno de los corazones que van a venir a la presentación. Y esta mañana lo hacía con los alumnos porque los alumnos querían, claro, un día especial por Halloween, no querían dar clase normal, a ver quién les da el sustantivo cuando va a ser la noche de Halloween, ¿no? Y entonces he dicho, pues, ¿qué les hago? Porque, claro, tengo niños testigos de Jehová, a los que lo del Halloween no les gusta nada, tengo niños de creencias muy diferentes, ¿qué hacemos hoy? Y entonces he llegado a clase y he colocado un vídeo de estos que hay unas llamas crepitando, ¿vale? En una chimenea, y dura 3 horas el vídeo. Y entonces les he puesto el vídeo ahí en una pantalla grande porque tenemos medios técnicos adecuados y me he sentado. Digo, a ver, ¿qué pasa con este fuego? ¿Qué sentido tiene este fuego en relación con hoy, ¿no? Y yo pensaba, ¿y si colocáramos una llamita? ¿Y si Francisco estuviera dispuesto? Porque desde nuestra imaginación parece que lo estamos creando de manera fantasiosa, pero en realidad no es así. En la medida en que lo imaginamos, lo estamos atrayendo a nuestro corazón, porque lo simbólico es el lenguaje a través del cual nos conectamos realmente con aquel que está al otro lado, realmente, pero con el que no podemos conectar físicamente, ¿no? Entonces, Francisco está ahí hoy poniendo esa luz en cada uno de nuestros corazones, como Francis inundó de luz el libro. O sea, no lo inundó de luz, lo incendió el libro. El libro para mí es un incendio. No es una lucecita ahí puesta en un corazón, es un incendio, ¿no? Seguimos, porque tiene sentido que sea hoy, ¿no?
¿qué se celebra hoy? Se celebra el triunfo de la oscuridad. Y de repente llega un Francisco de Asís que es todo luz. Hay oscuridad a muchos niveles. Hay oscuridad como sustantivo concreto, pero hay una oscuridad que es simbólica también. Y esa oscuridad simbólica, Francisco la ilumina con su luz, con ese fuego que está poniendo en cada uno de nuestros corazones. ¿Pero qué más? El día 31 se celebra el Día de los Muertos, el día del recuerdo de las personas que han fallecido. Pero también, si afinamos un poquito más, en el fondo lo podemos vivir como oportunidad para atraer, a través de la memoria de nuevo, para atraer al propio Francisco, que en realidad parece que está muerto, pero no lo está. Porque las personas que han muerto antes de morir, y Francisco murió antes de morir, en realidad ya no mueren nunca. Francisco no ha muerto. Y en un día como hoy, Día de Muertos, lo estamos también atrayendo, estamos tejiendo ese corredor para que él venga a iluminar con un poquito de fuego en esta noche de sombra, para que venga a iluminar nuestros corazones. Pero aún una cosa más, es el Día de Todos los Santos, la víspera de Todos los Santos. Y aquí ya es cuando mi corazón se llena de entusiasmo. ¿Por qué? Porque últimamente estoy como jugando en mi propia imaginación. Yo si hiciera una novela, si en vez de este libro de Francisco y el Sultán hiciera una novela, yo la novela ya la tengo. Y en la novela sería el día que Francisco se encontró con Ibn Arabi. Esa sería la novela que yo escribiría. Y Francisco, en mi imaginación y en mi corazón, no solo se encuentra con el Sultán, sino que también se encuentra con Ibn Arabi. Y cuando yo pido soporte, así de mis guías o mis santos protectores, porque sí siento que todos tenemos unos santos protectores, esos que no han muerto porque murieron antes que morir, cuando me conecto con mis santos protectores y me doy cuenta de que muchos de esos santos protectores tenían formas de creencia, formas de ritual y formas externas, a veces tan contradictorias que eran paradójicas, digo, aquí es donde está. Yo tengo que invocarlos a todos a la vez, porque en la medida en que hago a mi corazón capaz de acogerlos a todos, entonces empiezan a venir todos los santos. Y entonces ya Ibn Arabi se encuentra efectivamente con Francisco, y así no solo Ibn Arabi, Ramana Maharshi y todos los santos vivos, algunos los hemos conocido, y todos los santos que de alguna manera sentimos conectados con nuestro corazón. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio también de proponernos, hacernos capaces de acoger en nuestro corazón a todos esos santos para que se vuelvan también nuestros guías. ¿Por qué? Porque si cogemos a la vez a dos santos que en principio nos parecen contradictorios, ¿vale? Por ejemplo, yo he leído cartas de Ibn Arabi, que Ibn Arabi decía que su corazón se había vuelto capaz de todas las formas, pero también he leído cartas en que pedía al sultán que limitara, como se hacía en la ley islámica del momento, que limitara pues la posibilidad de actuación de los cristianos en ciertas zonas. Es decir, el propio Francisco estaba tan limitado en su imaginario epocal como un santo musulmán de esa época, ¿no? Entonces, si yo los llamo a los dos a la vez, estoy dando la oportunidad de que lo circunstancial quede de lado, asome solo lo esencial, y entonces, cuando asoma solo lo esencial, se suman las dos fuentes. Y entonces te enganchas a la fuente de uno, te enganchas a la fuente del otro, y de repente las dos fuentes están nutriendo de un caudal bendito, riquísimo y solo esencial, no circunstancial, tu propia vida. Están bendiciendo tu vida, ¿no? Entonces, quería llamar ahí, invocando a esto todos los santos, vamos a llamar a todos los santos esta noche. Más allá de esto, hace años, una vez estaba de visita en Chipre con Maulana Signasim, el maestro que conocimos, y en esta visita en Chipre yo tuve como muchos problemas internos, ¿no?, con ciertas cosas externas, y entonces dije, pero a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que me da a mí aquí la cercanía del maestro? ¿Qué me da la cercanía de un maestro espiritual? Si voy a lo esencial, ¿qué es lo que yo recibo aquí?
Y en el fondo, ¿qué es lo que yo he recibido cuando he hecho el Camino de Santiago? ¿Qué es lo que yo recibo cuando me acerco a un lugar sagrado? ¿Qué es lo que recibo cuando hago el Ramadán? ¿Qué es lo que recibo cuando estoy con una persona con el corazón muy conectado con el amor? ¿Qué es lo que recibo ante un libro verdaderamente sagrado? Y me di cuenta de que en realidad solo sucedían dos cosas. En la experiencia de la cercanía de algo sagrado, ya sea una persona, un lugar, un tiempo, lo que se produce es que esta persona, este lugar y este tiempo te regalan un espejo, con lo que en su presencia tu corazón se puede purificar y tu corazón se puede volver transparente, y te regalan también una llave. Una vez en Chipre, de repente en una oración, de repente lo vi, y estaba yo dentro de una jaula y venía el maestro con una llave y abría la jaula y entonces yo volaba como un pajarillo. Las dos cosas se producen a la vez, el espejo y la llave. Y esta es la clave de todo camino espiritual. Si lo sintetizamos, aquí nos podríamos encontrar los diferentes caminos espirituales. Y entonces esto es lo que quería hacer yo en el libro. ¿Pero de dónde surge? Esto surge de hace muchos años. Bueno, yo me enamoré del encuentro de Francisco y el Sultán antes de saber nada sobre qué había pasado en el encuentro de Francisco y el Sultán. Estaba profundamente atraída por ese momento. En el 2007 o por ahí tuve una beca para estar de doctorado, para estar en la Escuela de Arqueología de Roma, y entonces viví en Roma unos meses, digo unos años porque es que casi me volví loca en Roma. Me enamoré de la ciudad y entonces no quería estar con nadie. Iba caminando de iglesia en iglesia, de monumento en monumento, y me volví loca. Y me levantaba por la mañana y decía, estoy aquí. Y entonces me ponía a caminar y yo me perdía todo el día caminando, de aquí para allá. Y yo, estoy aquí. Y en una de esas visitas fui a Asís, cogí el tren, me fui hasta Santa María de los Ángeles, me dejó allí el tren, subí 2 kilómetros andando hasta Asís y luego bajé. Y estuve en San Damián, esto no te lo he contado, era para revelarlo hoy. Estando en San Damián, de repente, una tarde de octubre, de repente apareció exactamente la misma luz que hay ahí. De hecho, tengo alguna foto y la he buscado y no la he encontrado. La luz de la umbría por la tarde, un octubre, es exactamente la que aparece en este libro. Exactamente. Y entonces vi que tenía muchas ganas de escribir sobre esto. Pasaron los años, etcétera, etcétera, y de repente Francis empezó a sentir, o le hablé de que sentía mucha atracción por este momento histórico, y de repente en el 4 de octubre del 2022, hace 2 años, el día de Francisco, porque yo espero como que es como si hubiera una inspiración que me pone en marcha y que me compromete con un libro, ¿vale? Yo puedo tener muchas ideas, pero es la inspiración, ¡buah! Es como un hack, aquí, me pongo con esto. Y entonces, en ese 4 de octubre del 2022, de repente vi que tenía que escribir sobre Francisco. Sobre Francisco y el Sultán, sobre el encuentro de Francisco y el Sultán. ¿Qué hice? Pues cogí este libro, que son todas las fuentes medievales, ¿vale?, que hablan de ese momento, de la biografía de Francisco de ese momento, y entonces lo leí. ¿Cómo lo leí? Un montón de veces. Lo subrayé, lo volví a subrayar, lo resumí el resumen, subrayé el resumen del resumen. Y entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué hice esto? Porque cuando trabajamos, hay una manera de acercarse a los santos. Yo me he dado cuenta de que hay 2 problemas básicos cuando nos acercamos a la vida de un santo. El primero es el de la proyección. Es decir, intentar que el santo diga exactamente lo que yo quiero que diga. Y eso es constante. De hecho, ha habido un uso político, religioso. O sea, los hemos estrangulado a los santos porque proyectamos todo lo que nos da la gana. Como son espejos tan limpios, pueden decir exactamente lo que a nosotros nos dé la gana que digan. Frente a esa tentación de la proyección tan constante, solo cabe un compromiso de realismo. Pero el realismo no es objetividad. El realismo es, en este sentido, sincerar tu corazón y ser capaz de abrirte a que el otro te diga lo que tú no quieres escuchar. Sincerarte interiormente y abrirte al que el otro te enseñe algo. Este es el primer problema y esto es lo que yo intento combatir, por eso leo tantas veces los libros, no es por manía, es porque si los leo las suficientes veces, tengo la sensación de que de repente va a estar ahí y me van a decir algo. El segundo gran problema, que es contrario, pero es el mismo, es el de la idolatría.
Es muy fácil construirle una estatua al santo, le construyo una estatua, lo siento ahí lejos y entonces ya no me compromete. Esto ya no me compromete. Él es un santo, está súper elevado, está ahí y yo soy una pobre persona, un pobre ser humano que no tiene nada que ver con él, porque él era un elegido. El problema de la idolatrización de los santos es el mismo, en el fondo es el mismo que el de la proyección. Pero si los idolatramos, no permitimos, la llave no entra. La llave no entra en nuestra cerradura si los idolatramos. Entonces, a través de la lectura continuada, atenta y lo más sincera posible, y haber hecho el proceso interior también de sinceración, de repente algo se me clarificó del encuentro. Me di cuenta de que las fuentes medievales, sobre todo, a mí me interesa sobre todo Celano y Buenaventura, porque son los más cercanos en tiempo y porque, o sea, ahora parece que las fuentes medievales eran todas imaginación. Perdón, las fuentes, imaginación lo que publican los periódicos hoy. Las fuentes medievales, imaginación, perdón, un poco de seriedad. A lo mejor las florecillas ya sí, pero en Celano y Buenaventura leámoslo. O sea, yo veo menos imaginación de la que creemos, ¿no? Y me los tomo en serio, ¿por qué? Porque Celano era muy cercano, la primera biografía que escribe era muy cercana a Francisco, de tal manera que había muy poca distancia, muy poca perspectiva, muy poco proceso de idolatrización, ¿vale? Entonces me fío especialmente. Y entonces descubro varias cosas. La primera, que el encuentro entre el Francisco y el sultán permanece velado. Por mucho que leas, ahí no se aclara nada, ¿vale? Es decir, prevalece el misterio. ¿Por qué? Cada fuente dice una cosa, lo que sí coinciden todos es que no convierte al sultán, ¿vale? Y que parece que el sultán sabe apreciar sus cualidades espirituales. Lo demás es misterioso y por eso nos atrae tanto, porque necesitamos el misterio y porque el misterio es la condición de posibilidad de todo lo demás. Entonces es un polo atractor. Como es misterioso, es como un imán que solo se puede leer ya no desde la cabeza y desde la interpretación, sino desde el corazón. Solo se resuelve internamente. Segunda cosa que me queda clara es que los biógrafos sí coinciden en el antes y en el después. No se sabe muy bien qué pasó en sí durante el encuentro, pero sí se sabe antes. ¿Y qué es lo que se sabe de antes? Pues lo que se sabe de antes es que todos los dones, todas las vocaciones, todo lo que Francisco era, incluso sus ensueños infantiles, todo le lleva hacia el sultán. Es el límite de su imaginario, el límite de su identidad. Ahí está el límite. Y él, que en el fondo es un caballero, es un poeta y un caballero en el fondo, quiere ir al límite porque es muy valiente y no le vale con quedarse en lo ya aprendido. Él quiere ensanchar su corazón cada vez más. Segundo, parece que coinciden también en que él manejaba desde su pequeño yo, digamos, manejaba dos posibilidades. No vamos a idolatrar a Francisco, porque es que si no, Francisco no nos dice nada. Manejaba dos posibilidades. Una, convertir al sultán, pero esto tampoco era una locura. Es que Francisco, con la fuerza de su palabra, convertía, generaba milagros, o sea, movía a las masas. Entonces él sabía que dentro de su corazón estaba la fuerza de convertir al sultán y si no, se había preparado, y esto es lo que en el fondo más deseaba, y si no, pues moriría mártir. El sultán no reconocería a Francisco y lo mataría y ya está, y moriría mártir. En el fondo era un gran... Estaba completamente comprometido con el mensaje evangélico. ¿Bien? Y también podemos estar más o menos ciertos del después. No sabemos qué pasó, pero sí sabemos lo que pasó después. Primero, no convirtió al sultán. Segundo, no murió mártir. Y tercero, volvió, que es lo más interesante, volvió profundamente transformado de Oriente. Profundamente transformado de Oriente. Es decir, su vida se desploma ya ahí. En cuanto llega, les dice a los hermanos que ha muerto para la comunidad. Es como si los códigos que él manejaba se hubieran desparramado en el encuentro con el gran otro y ya no les sirviera nada del mundo que había conocido. Y con el drama personal, que se puede vivir como un fracaso, en el fondo él estaba ensanchando el imaginario de todo su mundo. Al ensanchar su imaginario y llevar como lo arquetípico hasta el límite,
llevar el imaginario de su mundo hasta el límite, él pudo ensancharlo, pero a él para su vida ya no le valió. Y entonces se despide de la orden, le salen los estigmas, se pone enfermo de los ojos, de puro llorar, dicen, es decir, había estado tan cerca del sol último que sus ojos físicos no pudieron asumirlo. Y entonces se precipita hacia la muerte. Se precipita hacia la muerte, pero a la vez, en ese dejarse morir, entiende, y ahí es cuando se le revela el Cántico de las Criaturas, que es perfectamente la síntesis de la vida de Francisco y que es la síntesis del propio mensaje evangélico. Porque ¿qué aprendió Francisco? Si sintetizamos a Francisco, ¿qué aprendió Francisco? Básicamente, él quiso ser fiel hasta el fondo al Evangelio, fiel al Evangelio. Y entonces él aprendió que se trataba de ensanchar su corazón en vertical, cada vez más, amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, y ensanchar su corazón en horizontal cada vez más. Amar al prójimo, a las criaturas, como a ti mismo. En la intersección de ambos y en ese proceso de amplitud paulatina, ahí estaba Francisco de Asís. Bien, entiendo esto. Compongo 200 páginas, tengo un ensayo de 200 páginas y me dice Francis, ¿y si hacemos un álbum ilustrado? Y yo, no hay espacio para un álbum ilustrado, Francis, ¿cómo hacemos? Yo digo, pero le digo que sí. Dije, no se puede, pero le dije que sí. Mi sensación era, no se puede, pero le dije que sí. Y entonces digo, venga, en Navidades, digo, hago un guioncito y te lo paso a ver qué te parece. Y entonces yo le paso el guión en Navidades, que eran 2 páginas, 3 páginas. Y entonces él entra como en un éxtasis o un estado, pues esos estados que le toman a él, que es algo totalmente maravilloso, porque cuando te toma el estado es el artista, pues Francis desaparece. O sea, es que desapareció. Dice, espera, dame unos días. Pero es que a los pocos días vuelve Francis y ya tenía todo el libro ilustrado. Yo le había dado un guión que es que ni siquiera estaba terminado, y él con ese guión compuso la obra entera. Y entonces me la devuelve y yo dije, pero es que esto es pura luz. Esto es todo luz. Y entonces dije, ¿y ahora qué hago yo con mis 200 páginas? Y ahí entendí. Estaba llamada, hay algo de Francisco que me vuelve loca y que yo creo que es leitmotiv de mi propia vida, que es la sagrada simplicidad. Amo la sagrada simplicidad. Es que la amo con toda mi alma. Es difícil de explicar. Por ejemplo, no me pinto. Yo nunca me pinto, ¿no? Esta tarde Rafa se reía y dice, ¿cómo vas? Me decía, ¿y cómo vas? Es al revés, ¿no? Tú le dices, no, arréglate. Arréglate. Vas de cualquier manera a la presentación. La sagrada simplicidad. Y entonces entendí, esta es la llamada a convertir esas 200 páginas, que están ahí, no sé muy bien qué haré con ellas, simplificar, sintetizar. Y entonces entré en un proceso que me ha llevado meses, lo he corregido una y otra vez, con los dibujos casi todos hechos, casi todas las ilustraciones hechas, y había una fuerza interna, simplifica más. Puedes ser más sintética, puedes decirlo más claro, puedes decirlo más esencial. Sigue. Y curiosamente, este proceso ha estado acompañado de un proceso vital, de mucha frustración. No voy a entrar a explicarla, pero han sido de los meses, antes del verano, los meses más frustrantes, en cierto sentido, de mi vida. O sea, ha habido un proceso de frustración brutal. Y cuando entraba en el libro, era como, ¡ay, me retiro un rato al libro! Es como, ¡ay, por favor! Y entraba ahí y me entraba una alegría. O sea, era como si, ¡ay, ahora sí! A simplificar aquí con Francisco un ratito, su luz, su calor, una alegría. Y entonces descubrí, y ahora al leerlo, el otro día cuando llegó, me puse a leerlo y lo comenté con él, me di cuenta de que el libro era una especie de objeto alquímico. Funcionaba tanto en el proceso creativo para mí, como creo que luego en el proceso de lectura, o sea, luego me he intentado poner en el lugar de la de lectura, y es como un objeto alquímico, que en el fondo era lo que estábamos buscando. Si se mira en profundidad, si se contempla, es posible
que pueda traer un espejo en el que mirarnos, porque la vida de Francisco fue muy interesante, por eso ha sido tan inspirador para tantos artistas, tantos escritores, tantos filósofos. Es profundamente inspirador porque bebe de la fuente, y como está en la fuente, pues te inspira. Como está manando la fuente continuamente, te inspira, y te puede traer ese espejo en el que tú sincerarte. Ya veréis que cada uno tendrá una visión diferente de lo leído, y te da una llave. ¿Por qué? Porque todo proceso espiritual son siempre dos cosas: el sincerarnos, el conocernos, el aceptarnos, el mirarnos a nosotros mismos, acoger nuestras sombras en la medida en que nos hacemos capaces de recibirlas, y a la vez abrirnos para todo aquello, para el que todo lo abre, poco a poco vaya ensanchando la capacidad de acogida de nuestro corazón. Entonces, solo quería acabar, no sé si me dejo algo, creo que no, solo quería acabar con de nuevo la necesidad de juntar santos que tenemos en nuestros días, de ponerlos a dialogar, a encontrarse, a abrazarse, por un lado, y por otro lado la profunda alegría que siento porque estar con vosotros aquí, por haber hecho esto, por tener esta vida, y por la maravillosa que es la vida, por teneros a mi lado. Gracias. Hacer las preguntas. Bueno, qué maravilla. Pues así con el corazón lleno, si alguien quiere comentar o preguntar algo, bienvenidos. Yo os acerco el micro. Nuria, ¿tú quieres decir algo? No, ¿no? No, es que lo necesitamos para la grabación, papá. Es mi padre. No, sé muy sencilla la pregunta. Desde pequeñita sabes que siempre estabas en la búsqueda, buscando, no sé qué buscaba, porque nos volvía loco. Te puedes imaginar, con 4, 5, 6 años ya estaba buscando. Y entonces llegó ese momento de decir, pues no sé, es que me parece que estoy encontrando y tal, pero yo creo que no habías encontrado nada hasta ahora, ¿no? Es el momento. Qué bonito que digas eso, papá. O sea, tú sientes ahora ya que con mis 40 años... Danito lo ha encontrado. Con mis 40 yo creo que años... ha sido el momento, ¿no? El final de tu búsqueda. Bueno, aunque seguirás buscando, claro, pero me imagino que esto ha sido un poco como el cenit, ¿no? Qué bonito. O sea, eso es muy hermoso, ¿no? Porque mi padre me siente realizada a cierto nivel, ¿no? O sea, sí me siento muy afortunada. Me siento muy afortunada con... Y nosotros también. Gracias, papá. Me siento muy afortunada con la vida en general y con vosotros. Que no me ha gustado. Es que va de Halloween vestido. No ves, es que los hijos es así. Es que Los hijos es así. Va del Joker. Tendrá que hacer su personaje. Menos mal que no se ha grabado esto. Lo que dice el abuelo es mentira. Padre y el hijo, es genial, es perfecto, el padre y el hijo. Impresionante. Bueno, buenas noches, Mardía y todos vosotros. Muchísimas gracias por esta maravillosa presentación que nos ha encantado. Yo ya sabía que Mardía llevaba tiempo detrás del tema de Francisco y el sultán, que es un tema súper apasionante. Yo quería preguntarte, no sé si entre tú y Pablo Benito, que es más especialista en este tema, si creéis que la influencia no solamente del encuentro con el sultán, sino del sufismo en España,
ha podido digamos, influir tanto en la vida espiritual de Francisco, su evolución posterior a este encuentro, como inclusive en algo de su producción literaria. Hay poco escrito al respecto, pero sí hay algún escrito que señala que el sufismo le influyó profundamente en los dos aspectos. Bueno, Idrisa ha escrito sobre esto, ¿no? En los sufis escribe un capítulo sobre Francisco. Es curioso, ese capítulo es muy curioso. Ahora si quieres hablas tú, Pablo. Yo creo que las semanas que Francisco pasaron, o sea, las semanas que Francisco pasó en Egipto, pudieron ser muy transformadoras para él, ¿vale? Porque claro, él esperaba que fuera un gran antagonista, el sultán, pero el sultán no era un gran antagonista. El sultán tenía muchos cristianos en su corte, conocía a muchos sufíes y estaba perfectamente y no tenía ningún problema con el mensaje evangélico. A lo mejor con la Trinidad sí, pero con el mensaje evangélico esencialmente no tenía ningún problema, que era lo que no esperaba Francisco. Entonces yo creo que Francisco, llegando a Egipto, debió de vivir muchos procesos profundamente transformadores, pero no se sabe más. O sea, las fuentes, yo como historiadora, que en eso me pongo como muy seria, no he encontrado más datos, no puedo decir más. Y luego en la Italia del momento, pues no sé yo qué decirte. Claro que en toda la poesía trovadoresca de la que Francisco también bebía, de hecho se llama Francisco por francés, ¿no? Porque a su padre estaba muy en contacto con el mundo francés y es posible que su madre fuera francesa. Entonces, toda esta poesía sí que bebe mucho del sufismo y de la poesía amorosa de la época, ¿vale? Entonces, claro que influyó. Sí, en cierto sentido sí influyó, pero también puede haber una influencia que sea desde lo sutil, no desde lo documental o el contacto directo, sino que el imaginario de la época esté ahí y como han entrado a través de las cruzadas, han entrado en contacto Oriente y Occidente y en particular también a través de todo lo que se produce en la península ibérica también, pues que estén bebiendo todos de una fuente común, ¿no? Y también creo que fue muy transformador su viaje a Oriente, ¿no? Pero o sea, documentado no sé más. A lo mejor Pablo sí. No debió de contar mucho, ¿eh? Le decían, Francisco, que no me hables. Tal vez eso es interesante para reflexionar sobre la dificultad de contar. O sea, no se podía contar más de ese encuentro. Claro, pero no estuvo nadie más que, o sea, ¿quién lo cuenta? Pero Si no lo cuenta... Podría haber contado más explícitamente. Tal vez la reflexión sobre precisamente es ausente lo que no se cuenta, ¿no? O sea, que el silencio en torno a ese encuentro en sí mismo es revelador. Bueno. Coldo, esto es un honor, ¿eh? Ha venido Coldo. Por favor. Bueno, muchísimas gracias por este rato tan agradable. Gracias por el libro, gracias por la presentación. Y imagino que quizás os ha rondado el libro de Daniel Megua-Givaudan, El secreto de Asís, y en el que detalla estas conversaciones maravillosas, una gozada. Yo creo que son varios capítulos, si mal no recuerdo, del encuentro con el sultán, embriagadores capítulos. Y si tal como dices, confirmas que os ha rondado, ¿os ha resonado todo lo que nos comenta, todo lo que escribe Daniel Megua? Gracias, Coldo, por la pregunta, porque lo hemos hablado con Poli muchas veces, ¿no? ¿Verdad? A ver, voy a intentar explicarlo, cómo lo siento yo, ¿vale? Cuando he leído ese libro, yo lo que siento es que se mezclan dos planos, ¿vale? Esta es mi experiencia particular de ese libro. Se mezclan dos planos. Por un lado, el mundo actual, el signo de los tiempos actual y por dónde va el espíritu, por dónde sopla el espíritu actualmente. Y por otro lado, el mundo de Francisco, ¿no? Entonces, yo lo vivo como una novela histórica. Como una novela histórica me parece interesante porque está proyectando lo que uno anhela en el mundo actual, lo está proyectando en la vida de Francisco. Pero
más allá de eso, en lo histórico, lo estrictamente histórico, no lo encuentro muy certero. Me parece que está proyectado desde el presente hacia el pasado. Esta es mi sensación. Cuando lo leo es la sensación que me da. Porque si lees las fuentes medievales, manejan otros códigos. Entonces es como demasiado actual. Todo lo que plantea Daniel de Merúa en ese libro me parece que corresponde a un espíritu actual, pero no a un espíritu medieval. Esta ha sido mi sensación con el libro. Pero es hermosa por cuanto se genera un anhelo. Hay un anhelo, yo también tengo un anhelo de que Francisco se encontrara con Clara y pudieran tener una vida matrimonial. Yo también tengo ese anhelo. Y también siento, esto es algo particular mío, pero yo siento que el celibato impuesto, yo creo que el celibato es para unos cuantos, claro que sí, pero como imposición yo creo que puede generar mucho dolor. Pero Francisco se movía ahí perfectamente. De hecho, él en cuanto sentía deseos por una mujer, se iba a la nieve, se desnudaba e inundaba su cuerpo en la nieve, ¿no? Entonces, en esto él era muy medieval. Yo también tengo el anhelo de que se encontrara con Clara, claro que sí, me hubiera encantado. Y el anhelo de que encontrara los manuscritos estos del Mar Muerto, o sea, también, y que se hubiera encontrado con un maestro sufí y se hubiera dado cuenta de que el mensaje... Pero lo veo como demasiado actual, como me resulta demasiado actual. Entonces, más bien el ejercicio que yo he hecho con Francisco es justo en ese sentido lo contrario, es permitir que me hable desde su medievalidad, desde ahí, desde el lenguaje que maneja. Esta es como la experiencia que he intentado hacer. Gracias. No, yo solo quería decir... Hola. Yo solo quería decir que me parece muy interesante que Clara se mantenga en el interior de Francisco y que ese es un encuentro tan vital, tan amoroso y tan grande como el corporal. Quiero decir que ellos encontraron una amistad amorosa interna muy profunda y que Clara tiene esa función, que es la parte oculta amorosa que mantiene la llama de Francisco. Y Francisco se mantiene porque hay algo allí escondido que le espera, siempre le espera a Clara, y le espera desde su silencio, desde su... Y el celibato, que es un tema para hablar en otro lado, en este caso no da lugar, es sencillamente un amor supra que está por encima y por debajo de todo eso. Entonces el silencio de Clara es precisamente la prueba máxima del amor de Francisco. Es precioso, gracias María, lo que dices, porque también, o sea, hay silencio de Francisco hacia Clara. En ninguna fuente que conservamos de Francisco, Francisco habla de Clara. Pero en ese silencio de Francisco hacia Clara, ahí hay tanto contenido. ¿Por qué no menciona a Clara nunca, no? Y sin embargo ella tiene unas visiones con él, tiene unas visiones, ella sí lo cuenta, ¿no? Las visiones, ella en sueños ve que, bueno, es que hay algunas que son hasta difíciles de contar, pero ve, por ejemplo, que a él le salen leche de los pechos y ella mama de la leche de los pechos de Francisco. Tiene este tipo de visiones brutales, ¿no? Eso es muy medieval, porque todo el tema de la Virgen que da leche es todo el tema de la nutrición espiritual. Ella está nutrida. Y al nutrirse de Francisco, lo hace como por las mamas de Francisco, ¿no? Es perfecto, sí, yo ya me había acordado de ese gesto, pero sí. Se nutren mutuamente. La verdadera pareja espiritual se nutre, se penetran, se compenetran, nunca mejor dicho. Y en este caso es perfecto, porque el silencio es tan elocuente aquí que precisamente por eso lo nota uno, ¿no? Que hay ese silencio. Constituirán una unidad de santidad. El uno y el otro se entienden constituyendo esa unidad de excelencia de la santidad, que significa la plenitud del ser humano. Qué hermoso, qué hermoso. Gracias. Sí, no, y este punto, bueno, habla un poco, habla tú. Yo estoy muy bien. Habla. He apagado, Pero es muy hermoso porque él pasa...
su proceso de conversión dura muchos años, ¿vale? Muchos años y pasa por muchas fases diferentes, ¿no? Pero hay un momento, claro, normalmente se sitúa la conversión en el momento en que él se desnuda delante del padre y le dice, toma toda la ropa, esto es tuyo, yo no quiero nada de ti y ya no voy a decir Padre Pedro Bernardone, sino Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Se suele situar ahí. Pero en realidad a mí el proceso de conversión más fuerte es cuando él descubre su vocación concreta, que es 2 años después, cuando tiene él 28 años, de repente se da cuenta de para qué, o 27 años, ya sabe para qué ha nacido para predicar, ¿no? Entonces, en cuanto él descubre su vocación concreta, ahí empiezan a aparecer los hermanos de camino, es decir, los futuros frailes, ¿no? Y aparece la pareja sagrada, ¿no? Aparecen las dos cosas. Es muy hermoso eso. Porque la misión es previa a los dos. Porque la misión es previa a los dos. Se encuentran en el momento necesario en que había que fusionarse, tanto alquímica como santificadamente en el momento. El tiempo es fundamental en la vida espiritual. Eso que llamaba Raimundo Paniker la tempiternidad. Mañana hablaré de eso. Gracias. Tempiternidad. Bueno, si alguien quiere comentar algo más, tenemos un par de minutos y si no ya pues podemos pasar directamente a firmar libros, ¿no? ¿Lo qué? El podcast. Muy bien, pues venga, ya está. ¡Bravo!